Bueno, en este video lo que vamos a ver es otro tipo de métricas que vamos a utilizar para Six Sigma. Si bien es cierto, en el video anterior les estuve comentando que las selecciones de proyectos que hay se pueden tomar en base a la estrategia de los 5 dedos, que estaríamos hablando que son estos: tiempos, errores, costos, personas y el volumen. Como hablamos de Six Sigma se enfoca mucho en la parte de errores. No quiere decir que solamente pueden utilizar Six Sigma para poder reducir errores y reducir variabilidad, también lo pueden utilizar para otras cosas, como reducir tiempos o reducir costos. No necesariamente es errores, pero Six Sigma es variabilidad, entonces se va a enfocar mucho en errores. Hay algunas métricas que vamos a ver ahorita que son básicas para poder trabajar en la parte de Six Sigma. Vamos a empezar con la llamada Yield. ¿Qué significa esto? ¿O qué es esto? Vamos a escribir la palabra aquí, Yield. Ahora, ¿qué es esto? Esto es como qué tan bien está el proceso en general. Sirve cuando estamos hablando de procesos que son uno después del otro, es decir, que son dependientes. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo de algo que pasa en todas las compañías: entra a un Excel, del Excel sacan la información a un SAP, del SAP, que es una base de datos, lo suben a una base de datos donde generalmente guardan los documentos. Luego de eso mandan tal vez un correo para indicarle al cliente que ya está la información. ¿Qué sucede en este ejemplo? Entran 1000 unidades, pero solamente salen 970. Ahora, si uno lo toma por separado, que es generalmente lo que hacen las compañías para verlo por proceso, diríamos, pero hay un 99 aquí, un 99 aquí, un 99 aquí y un 100% aquí en los SLA isométricas. Eso quiere decir que están extremadamente bien. Pero, ¿qué sucede? Que nosotros llegamos y las personas pueden sacar un porcentaje de esto o un promedio de esto y decir que el promedio es 99.25. Si la métrica de esa empresa fuera 99 en este procedimiento, dirían que están bien. Sin embargo, al revisar las salidas finales les da 970. ¿Por qué es esto? Eso no quiere decir que hay un 99% en la métrica. Eso quiere decir que realmente hay un 97% en la métrica, que es el 97% de 1000, estamos hablando de 970. ¿Por qué se da esto? Porque cuando son procesos que dependen uno de otro, nosotros no vamos a promediar cada uno de ellos, sino que vamos a multiplicar los porcentajes que nos dan las métricas. Porque esto quiere decir, de 1000 salieron el 99%. De lo que sobró de este lado sale otro 99% y así constantemente. Entonces no es una métrica continua, tiene que ser una métrica que nos diga cómo va a ir descendiendo realmente, y de ahí es donde podemos sacar la métrica real y final. Ahora, esto es sobre el yield y eso lo vamos a ver porque algunas compañías podrían tener esto, decir que está muy bien, pero el cliente dice que está mal y no entienden dónde está la diferencia. Esa diferencia se da si hacemos la multiplicación y nos damos cuenta que está abajo. ¿Qué podemos trabajar en ese caso? Ver cuáles de las métricas podemos arreglar para que suba todo el porcentaje y poder llegar a por lo menos el 99 que tienen. En este caso sería un 97% para esa operación. Esa es una de las primeras métricas. Ahora, algo que tenemos que saber es la diferencia entre defectos y defectuosos. Se malentiende a veces la palabra, entonces entiéndase que defecto es simplemente, supongamos que tenemos esta factura y que defecto es solamente un pedacito que está malo, pero no hace que el resto esté defectuoso. Entonces, supongamos como una computadora. Las computadoras de Windows pueden tener muchos defectos porque tal vez tarda mucho en prenderse o se queda pegada, son defectos, pero no lo hace defectuoso. Defectuoso es que ya está completamente mal. Es decir, podemos tener un solo defecto que nos haga el sistema defectuoso. Entonces, para este ejemplo de acá, en esta factura, vamos a suponer que tenemos 5 puntos a considerar y cualquiera de ellos puede ser un posible defecto. Entonces, ¿cómo lo revisamos? Tomemos de que tomamos 100 facturas. Las primeras 70 facturas tienen 0 errores. Las siguientes 20 tienen solamente un error. 5 tienen 2 errores. 4 tienen 3 errores.
Cero facturas tienen 4 errores, es decir, cero facturas tienen 4 errores y solamente una factura está completamente mala. Es decir, que estos 5 puntos de acá están malos en solamente una factura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es poder sacar el promedio, perdón, lo que vamos a sacar es algo que se llama defectos por unidad, es decir, como un promedio de cuántos defectos debería de tener cada unidad de estas. ¿Cómo lo podemos hacer? Multiplicamos primero estos números de acá, 70 por 0, 20 por 1, 5 por 2, 4 por 3, 0 por 4, 1 por 5, y el resultado de todo esto lo vamos a sumar. Entonces, si lo hacemos, nos va a dar 47, y lo vamos a dividir entre el número total que tenemos. En ese caso, son 100. Entonces 0,47 serían mis defectos por unidad. ¿Qué son defectos por unidad entonces? Que de cada unidad o de cada factura está la probabilidad de que tengamos 0,47 defectos. Eso es lo que quiere decir los defectos por unidad. Luego tenemos otra métrica que se le llama defectos por oportunidad. Es decir, ¿cuántas oportunidades tiene algo de fallar? Vamos a decir que aquí también tiene, no sé, otro tipo de cuadrito donde se puede hacer, digamos, la firma. Y ahora tenemos 6 tipos de posibles defectos que pueda tener esa factura. Y podríamos decir entonces que si yo tengo 0,47 defectos por unidad y lo divido entre 6 posibles defectos, eso quiere decir que los defectos por oportunidad me va a dar igual a 0,078. Es decir, que esta es la cantidad de oportunidades de errores que hay por cada 6 oportunidades. Y si queremos saber cuántas oportunidades de fallas hay por cada millón, recordando en el video anterior que hablé que es 1 millón de oportunidades para tener 3.4 errores llegando a un nivel de Six Sigma, entonces solamente multiplicamos esto por 1.000.000 y lo que nos va a dar es defectos por millón de oportunidades. Es decir, por cada millón de oportunidades de fallar, ¿cuántos defectos tengo? En este caso, defectos por oportunidad me está dando que son por cada unidad 0,078% de probabilidad de tener errores. Entonces, eso es defectos por oportunidad. Estas son diferentes métricas que se utilizan generalmente en Six Sigma para poder tomar una base. Es decir, para que yo pueda decir, bueno, mi base es que mi yield está muy bajo, está en 97 y lo necesito en 99. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es subirlo. Nuestra métrica busca, o nuestro Six Sigma busca, subir esta métrica. En estos casos de aquí estamos diciendo, bueno, son muy altos los defectos por oportunidad o los defectos por unidad. Hay que reducirlo. Entonces se ponen esos parámetros para poder decir cuáles son mis objetivos o el goal que tengo al aplicar cosas de Six Sigma específicamente. Es decir, eso es lo que busca cuando estamos hablando de errores. En el ejemplo anterior que había dado, se habían hablado de tiempos, de cómo se podía hacer por medio de tiempos. En el video que se habla sobre planificar y que se habla sobre el Project Charter, ahí hablo un poquito de cómo se utilizarían los tiempos si se quieren reducir los tiempos. En este caso es porque nos estamos enfocando específicamente en errores. Por eso es que se llega todavía a ser parte de las clasificaciones de por qué podemos utilizar Six Sigma o cómo podemos decidir qué proyecto de Six Sigma vamos a tomar si lo tomamos en base a errores. Pero de nuevo, no solamente sirve para errores, sino también para disminuir tiempos, disminuir costos o incluso disminuir personal, todo basado en el volumen. Porque esto va a valer la pena si el volumen es muy alto. Si el volumen es muy bajo, muy probablemente no va a importar. Ahora, algo más que había comentado dentro de los videos anteriores, tomando esto por fuera, es que hablamos del nivel de Six Sigma. Y yo les dije que teníamos una curva, ya habíamos visto el significado de la curva, y que aquí entraban, si tenemos un nivel de 6 sigma o 6 desviaciones estándar, 3,4 errores por cada millón de oportunidades. Pero podemos saber qué número de sigmas nos corresponden. Es decir, con la información que nos dan podemos saber si tenemos 80
defectuosos por cada millón de oportunidades, es decir, por lo que estamos viendo acá, si tenemos 80, ¿yo puedo saber el nivel sigma? Sí, sí lo puedo saber. Hay una fórmula para poder hacerlo. La fórmula ya está estándar, siempre utilizan la misma fórmula. Lo único que necesitan cambiar es este número de acá. Es decir, esa es otra métrica que se puede utilizar en Six Sigma para decir, bueno, tengo, por darles un ejemplo, tengo un proceso con 4 sigmas. Lo voy a elevar para mi sistema sigma a 5 sigmas. Como ven, si uso el yield es subirlo, si es defectos es bajarlo, si es a nivel de sigma es subirlo. Ahora, ¿cuál es la fórmula? Vamos a escribir la fórmula para lo que sería calcular ese dato. (0,8406) más la raíz cuadrada de 2937 menos 2,221 multiplicado por el logaritmo natural. Aquí está el logaritmo natural. Y aquí es donde va la x. Ok, esta x que está aquí lo que va a significar son los errores que encontramos por cada millón de oportunidades. Entonces, en nuestro ejemplo estamos diciendo que teníamos 80 errores por cada nivel, por cada millón de oportunidades que tengo. Eso quiere decir que si yo saco la fórmula, mi número me va a dar 5,3. Ese es mi resultado sigma. Es decir, que esa sería la cantidad de sigmas que yo tendría, lo cual también va a representar cierta cantidad de errores y podemos saber cuántos errores tenemos, a qué nivel sigma vamos a llegar, tratando siempre de llegar a 6 sigma para que tengamos, en este caso tenemos 5.3, está bastante cerca y bastante bien, pero si tuviéramos el sistema de Six Sigma, eso quiere decir que si eso nos diera 6, solamente tendríamos 3.4 errores por cada millón de oportunidades. Pero entonces esta es otra métrica que podemos utilizar para generar la base de qué es lo que nosotros queremos setear para el objetivo o el goal del proyecto que vayamos a realizar. En los próximos videos ya vamos a empezar un poco más sobre las partes de definir. ¿Por qué? Las partes de medir. ¿Por qué? La parte de definir casi que lo envolvemos con la parte de administración de proyectos, la planeación, Project Charter, que son los videos que están para la parte de administración de proyectos, y por supuesto la definición se utiliza estos datos en caso que ustedes vayan a utilizar definiciones de disminución de errores para poder disminuir la variabilidad. Pero ya estos datos los hemos visto a través como de administración de proyectos o esta parte de acá. Entonces los siguientes videos lo que empiezan a hablar es sobre la fase de medición, que es importante. Nada más recuerden que Six Sigma se divide generalmente en estos 5 puntos. En el video de Six Sigma que continúa esto, ustedes van a ver esta parte de acá donde lo estoy unificando con la parte de administración de proyectos. Entonces este de acá ya lo vimos y ahorita estamos en la parte de medición, que es, y lo explico como otra fotografía del proceso. Y en esta fotografía lo que vamos a revisar y lo que vamos a ver es cómo está el proceso al día de hoy, por lo cual nosotros empezamos con la parte de mapeos de procesos y vamos a ver los diferentes mapeos que podemos ver o que podemos utilizar en una operación para saber cuál es cómo está en este momento nuestra operación. Y así continuaremos con los demás videos viendo las partes estadísticas y demás. Les agradezco muchísimo por su atención y los estaremos viendo en los próximos módulos. Muchísimas gracias.